Desde el año 1966, la Escuela de Predicación en Memphis lleva a cabo las conferencias anuales y en el 2008 el hermano Keith Mosher empezó a ser el director y editor de estas conferencias. Ese año el tema de las conferencias era fortaleciendo el corazón. Y en base a eso, y en base al tema que fue asignado a este hermano, era precisamente el tema fortaleciendo el corazón que sufre. Pero sabemos que hay mucho sufrimiento, hay muchos tipos de sufrimiento, y el hermano, el tema que le fue asignado es en base al duelo, es en base a ese sentimiento, a esa situación de cuando algún ser querido ha fallecido. La palabra duelo, de acuerdo con nuestro idioma español, se define como demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Y es que ninguno de nosotros estamos preparados para enfrentar la muerte de algún ser querido. Sabemos que han habido accidentes automovilísticos, sabemos que han habido hermanos que han muerto por esta pandemia, y también sabemos que hay algunos que debido a su avanzada edad simplemente llegó su hora de partir. Pero lo que es cierto es que ninguno de nosotros está preparado para ver a una persona a la que amamos, a la que estimamos, con la que compartimos, partir de este mundo. Y es entonces precisamente sobre ese eje que va a estar el mensaje de esta mañana. Es bajo ese tema de poder tratar el duelo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sobrellevarlo? Y especialmente, ¿cómo podemos ayudar a quien está enfrentando esta situación? Porque es muy importante que comprendamos cuál es la actitud de vida ante este tipo de situaciones. Es de allí que necesitamos recordar algo muy simple. Y es que precisamente el escritor de los Hebreos nos afirma una verdad que nos cuesta muchas veces comprender. El escritor de los Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice que de tal manera está establecido que los hombres mueran una sola vez. Todos en algún momento de nuestras vidas enfrentaremos a la muerte. Todos en algún momento de estas vidas dejaremos de existir en este lado del cielo para prepararnos para ese otro lado del lugar celestial o eterno en el que estaremos. Una sola vez moriremos, después de ello viene el juicio. ¿Cómo podemos lidiar con el duelo, con este tipo de sufrimiento? ¿Cómo podemos llegar a hacerlo? No había nada que yo pudiese hacer en el momento en el que me enteré mi madre había muerto. ¿Cómo puedo hacer cómo puedo actuar, cómo puedo reaccionar? Algo que necesitamos comprender en primer lugar es que cada uno de nosotros interpreta o vive o experimenta el duelo de una manera única. No soy la única persona de la que su madre ha muerto, pero ciertamente cada una de esas personas de las cuales sus madres han muerto tienen distintas emociones, distintas reacciones. No podemos encapsularlos como de que, bueno, yo sé lo que es perder una madre, porque necesariamente no significa que la hayamos perdido en las mismas situaciones. Y sobre eso, como hemos mencionado, vamos a estar hablando, vamos a estar meditando en esta mañana. Pero ¿cómo podemos hacer los cristianos para apoyar, para ayudar a quienes han perdido un familiar recientemente, a quienes están de duelo, a quienes están sufriendo por esa pérdida? Recordamos que el escritor Pablo nos hace saber a través de la carta a los hermanos en Gálatas que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. Sí, la muerte llegará a todos, pero nadie está preparado para ella. Nadie sabe cuándo va a morir. Nadie sabe cuándo va a dejar de existir un ser querido. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Pero los cristianos necesitamos ver cómo podemos ayudar a llevar esa carga de aquellos que están experimentando por esa difícil situación. Palabras simples que debemos de decir: mi amado amigo, mi amada hermana, mi amado esposo, mi amada personas que apreciamos, aquí estamos para ti. Esas son las palabras principales en estos momentos de angustia, en estos momentos de dolor, de tristeza. Aquí estoy para ti.
Y sobre esta idea, sobre este concepto, vamos a ir desarrollando nuestros puntos de esta mañana. El primero de ellos, vamos a hablar acerca de características del doliente. Características del doliente. Cierto es, como he dicho, cada persona reacciona de manera única ante el duelo. Van a haber algunas personas que parezcan duras como una piedra. No sale una lágrima de ellos, no sale una palabra de ellos, no sale ningún tipo de reacción que muestre que está sufriendo. Mientras que van a haber otros que se van a desmayar, se van a descomponer, van a pasar todo este tipo de situaciones. Cada persona es única en su reacción al duelo. El duelo no solamente es una respuesta normal, sino también es incluso necesaria e importante, porque estamos perdiendo algo importante de nuestras vidas. No es como al que se le perdió las llaves de su casa. No es como al que se le rompió una vasija o un plato. Son cosas que se pueden reponer, pero no podemos reponer esa vida que se nos ha sido, pensamos nosotros, arrebatada. No podemos pensar de esa manera. Ciertamente hay dolor, hay sufrimiento envuelto en esta situación. Debemos de meditar entonces en las características del doliente, porque éste siente privaciones, me han quitado algo, angustia, duda, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué ella y no yo? Pérdida de vitalidad espiritual, ¿por qué Dios nos ha hecho esto? ¿Por qué Dios ha permitido que esa persona muriera de esa manera? ¿Por qué no le dio más tiempo de vida? Nos hacemos esas preguntas, nos hacemos ese cuestionamiento. Incluso llegamos a pensar en culpa. Algo hice yo para que esto pasara. Pérdida de entusiasmo, ya no quiero seguir viviendo. Si esa persona ya no está aquí, ¿qué gracia, qué propósito tiene? Especialmente pensamos en eso cuando es un matrimonio. 20, 30, 40 años juntos y hoy ya no está uno de ellos. Se pierde esa emoción, se pierde ese ánimo de vivir. ¿Qué podemos hacer? Pero más importante, ¿qué podemos decirle a estas personas? Recordemos que tristemente la muerte es un enemigo. La muerte no es algo bonito. No hay cosas que podamos decir bonitas sobre la muerte. No podemos hablar de que la muerte es lo más bonito que hay porque vamos a la vida eterna con el Señor. No, no podemos decir eso. El cristiano se regocija en que hay una resurrección y que sabe que va a ir a un hermoso lugar. Pero ¿y el que no es cristiano? ¿El que no ha obedecido el evangelio? Sabemos que su destino no es bonito. ¿Y qué palabras podemos darle de ánimo a una persona que está pasando por esa situación, que sabe que su familiar no ha muerto en Cristo? ¡Qué triste debe de ser! ¿Qué podemos hacer? La muerte ciertamente es un enemigo. La muerte no es algo bonito. El cristiano puede regocijarse en la resurrección, como he mencionado, pero de las características del doliente necesitamos comprender cada uno es único. Cada uno tiene reacciones distintas. En el sermón que el hermano Mosher dio durante esas conferencias, dice lo siguiente: quiero haceros llegar este mensaje claramente. Quiero que pensemos y meditemos en esto claramente. El duelo no se detiene sino hasta que te detienes. ¿Qué quiere decir con esto el hermano? Bueno, yo seguiré sufriendo la pérdida de un ser querido por lo que me reste de vida, salvo yo decía, bueno, comprendo que es lo que pasó, debo seguir adelante. O si no, hasta el día en que yo parta de este mundo, seguiré sufriendo de esa manera. Entonces, ciertamente no, el duelo no es algo que superas. Nadie puede superar el duelo porque es un ser vivo que ha partido. No es algo que superamos, pero es algo que aprendemos a soportar. Ya esa persona no está entre nosotros, pero sé que está en un mejor lugar, sé que está en un mejor, ya no sufre, ya no pasa las dificultades que pasaban en esta tierra, y está en mí esforzarme para ir y estar con él o ella. Hemos perdido algo, ya no está con nosotros. Ese es el duelo, ese es el dolor, saber que hemos perdido algo. Con el tiempo se llega quizás a sentir mejor, pero sigue estando el dolor allí. Conozco hermanos que han perdido hijos de hace 10, 15, 20 años. Y cada vez que se acerca una fecha especial, probablemente el cumpleaños de uno de ellos, se acuerdan y recuerdan y sufren. Este sentimiento es normal, no eres la única persona que pasará por ello y ciertamente no eres la última persona que pasará por ello.
Cada uno de nosotros necesita mentalizarse en esto. El rey David lo hace saber en el Salmo 6. Vemos las palabras hermosas que dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Hay quienes dicen que los hombres no lloran, que las lágrimas son una señal de debilidad. Amados hermanos, no es así. El mejor hombre que ha caminado entre nosotros, porque también era Dios, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, lloró. ¿Y cuándo fue que lloró? ¿Qué dicen las Escrituras en Juan 11? Lloró cuando su amigo, su cercano, Lázaro, muere. Llora no porque Lázaro haya muerto, porque él sabía lo que iba a hacer. Llora porque sabe el duelo, el sufrimiento que hay en quienes eran cercanos a Lázaro. Eso nos hace saber, las lágrimas son importantes, y si necesitamos llorar, hagámoslo. Es importante comprender esto. Jesucristo incluso se lamentaba en esos momentos que se preparaban en Getsemaní para ir a ser crucificado. Él sabía lo que venía a él y le pide a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, que estén con él. Mateo 26:38 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ya es una depresión, es algo tan doloroso que está sintiendo él porque sabe lo que viene. ¿Qué le pide a los apóstoles? ¿Qué le pide que hagan ellos? Quedaos aquí, velad conmigo. Nuestro Señor simplemente les pide: estén conmigo. No me digan nada, no hagan más nada, simplemente denme ese apoyo moral que necesito en este momento de su compañía. Y muchas veces nos cuesta comprender que es exactamente lo que aquel doliente necesita en este momento. Una persona que esté allí para él, una persona que esté allí para ella, que simple y sencillamente esté dispuesto a escucharle cuando esa persona quiere abrirse, que esté dispuesto a poner su hombro para que esta persona descanse, que esté dispuesto a abrazarle cuando esta persona llore. Esas son las características del doliente. Jesucristo pudo seguir adelante y cumplió su misión. Y así mismo podemos hacer nosotros cuando estamos dolidos por la muerte de un ser querido. Simple y sencillamente necesitamos que aquellos que saben que estamos pasando por esa difícil situación estén allí para nosotros. Es lo que podemos y debemos hacer con quien se duele por la muerte de un ser amado. Entonces, vamos a ver unas fases del duelo. Ahora bien, como ustedes saben, amados hermanos, no soy psicólogo y no soy consejero profesional. Muchos psicólogos darán fases específicas de este proceso. El hermano Mosher incluso da detalles sobre algunas que vamos a citarlo a él sobre lo que él habló al respecto. Pero algo que es importante y él mismo hace saber, recordando que cada persona es única, cada reacción de duelo es única, no necesariamente se sigue un orden estricto de estas fases, de estas etapas. No necesariamente se siguen todas ellas. Cada persona es distinta, pero podemos reconocer cosas que pueden ser en común usualmente. En primer lugar, la ira. Usualmente la primera reacción que viene al enterarnos un ser querido ha muerto. Sí, lloramos, sí, nos entristecemos, pero nos enojamos de por qué se murió. No era su tiempo, no le tocaba aún. ¿Quiénes somos nosotros para saber cuándo le toca o no a una persona? Pero la ira se llena a nosotros y causa esa conmoción, causa una negación, un adormecimiento. No está sucediendo esto. No me puede estar pasando esto. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Es de las primeras reacciones, es de las primeras fases del duelo. La mente puede bloquear la realidad. Me desconecto del mundo. Solamente estoy pensando en esa persona y por qué ella no está conmigo. Se produce una resistencia a los estímulos externos. No reacciono. No puedo entrar en mí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se me ha ido esta persona? Necesitamos comprender todo esto. Esta ira incluso puede presentarse nuevamente en fechas especiales, como cumpleaños, aniversarios para quienes están casados. El que está de duelo puede tomarse un tiempo fuera del presente y en algunos el impacto físico es evidente. Literalmente sabemos que hay personas que prácticamente se les demacra la cara del sufrimiento que tienen, porque no pueden aceptar la idea de que esa persona ya no está entre nosotros. Es difícil, amados hermanos, y lo sabemos y lo comprendemos, y por eso estamos tratando el tema en esta oportunidad. Porque después de la ira, suele que también aparezca la confusión. Comenzamos a ver cosas de maneras distintas, comenzamos a desorganizarnos,
Comenzamos a hacer las cosas de maneras que no hacíamos anteriormente. Puede ocurrir inquietud, agitación, impaciencia y una especie de síndrome de volverse loco. Nos volvemos locos. Hay personas que ante la muerte de un familiar simplemente se encierran y no quieren saber más de nada y no quieren vivir. Muestran señales de locura. Ya no están cuerdos, si podríamos decirlo. Las necesidades básicas de supervivencia como comer y dormir a menudo pueden ignorarse. Conocemos de hermanos que han pasado quizás más de 24 horas sin dormir, simple y sencillamente por el shock de ese momento, la incertidumbre de ese momento, la duda, la ira, la tristeza, todo eso les embarga de modo tal que ya ni preguntan, se piensan en comer, dormir o hacer algo más. Los placeres normales ya no importan y algunos jugarán el papel de que estoy enfermo. No, es que yo no puedo seguir adelante. Sin esa persona yo no puedo seguir viviendo. Hermanos, es natural. Para legitimar sus sentimientos. Los psicólogos han notado que en algunos se presentan ansiedad, miedo, pánico e incluso una emoción explosiva. No es fácil. No es fácil llevarse esta situación. Hay ira, hay confusión, pero también ¿qué ocurre tras el funeral? Porque mientras aún vemos ese cuerpo inerte en una cama, estamos viendo a esa persona y sentimos que está con nosotros, que simplemente está durmiendo. Pero ¿qué ocurre en el momento del funeral? Cuando vemos el féretro bajar y ya ser sepultado, ser cubierto con tierra. Allí ciertamente comienza a darse una pérdida, vacío y tristeza en el corazón de estas personas que se duelen por la muerte de un ser querido. La sensación total de pérdida nunca llega de una sola vez. No es que cuando nos enteramos o nos hacen esa llamada, fulanito o sutanito acaba de morir. Nosotros que, ok, se murió. No, eso no entra de lleno. Eso no ocurre así. Cuando es alguien que realmente es cercano a nosotros, cuando es alguien que es conocido de nosotros, cuando es una persona que apreciamos, nos duele. No es la misma reacción que tenemos con, se murió fulanito de la farándula, o se murió tal persona que era vecino de no sé quién por allá. Pero cuando es alguien cercano, ciertamente esa pérdida, vacío y tristeza se apoderan de nosotros, porque en ese momento cuando estamos sepultándolos, sabemos, ya no veré más su rostro, ya no le veré más. Viviré con el recuerdo, con la fotografía, pero ya no le tendré más conmigo. Oficialmente en este momento está partiendo. De hecho, esta verdadera tristeza a menudo ocurre mucho después de que la mayoría pensara que el consuelo ya no era apropiado. El hermano Mosher comparte precisamente una anécdota en este mensaje de cómo hablaba con un hermano que tenía 6 meses de haber sepultado a su esposa. Pero el hermano le ve repuesto, le ve más vivo, por así decirlo. Le veía bastante bien comparado a los 6 meses anteriores. La respuesta del hermano fue la siguiente: tú no me ves por las noches, tú no estás conmigo en las noches, tú no sabes el sufrimiento que hay en mí cada día porque extraño a mi esposa. Y es que ciertamente puede ser que veamos que hay una mejora en la persona, pero siempre va a estar ese dolor y en algún momento llegará. Y como hemos mencionado, especialmente en fechas especiales, es cuando ese dolor vuelve, incluso años después de ese funeral. Porque los recuerdos, y la última de las fases que estamos viendo, los recuerdos están allí. Recientemente tuve un fin de semana con mi esposa en que salimos y lo que dedicamos fue simplemente a hablar, y cuando íbamos por la calle recordamos, ¿te acuerdas cuando vinimos aquí, cuando hicimos esta otra cosa? ¿Te acuerdas aquella vez que pasó esto? Es hermoso compartir los recuerdos con esa persona, pero cuando esa persona ya no está, esos recuerdos claramente nos duelen. Es la parte más difícil del duelo con que lidiar, porque recordamos que el duelo significa vivir con dolor. Tengo que vivir toda mi vida sin saber de esa persona hasta que se me dé la oportunidad de reunirnos en ese otro lugar que Dios ha preparado para los fieles. Uno ha perdido a una persona querida y la mayoría de las veces resulta en aislamiento. Ya yo no quiero saber de estas cosas. Ya no quiero juntarme con las personas con las que me juntaba con ella. Ya no me gusta estar en esa compañía porque me lo trae a mi memoria. Pero algo que es importante comprender, amados hermanos, es que debemos estar listos para compartir eso. Ay, qué hermoso es recordar cuando iba con mi mamá a este lugar.
Qué hermoso recordar cuando iba con mi abuela a este lugar. Qué hermoso recordar las vivencias que tuve con esa pequeña que ya no está entre nosotros. Hay un momento en la vida que comenzamos a valorar de que sí, me da dolor, me da tristeza, pero es un hermoso recuerdo con el que seguir adelante. Y debo comenzar a encontrar manera de abrirme con los demás. No es fácil, hermanos, lo sabemos. No es fácil porque cada persona, como hemos dicho varias veces, practica el duelo de maneras únicas. Hay un duelo normal y hay un duelo patológico. Y este duelo patológico es peligroso porque es enfermizo. Y ese tipo de situaciones sí requieren ayuda de profesionales que nos ayuden a ir superando, como dijimos, no se puede superar, a ir aprendiendo a soportar, ya no vivir más con esa persona. Y es ahora en donde viene la última sección de nuestro mensaje acerca de ser ayudantes en el duelo. Porque aquellos hermanos que están sufriendo en este momento nos necesitan. Y quizás no lo saben. Los hermanos necesitan de nuestro apoyo. Más que de nuestras palabras, necesitan de nuestra ayuda, nuestra compañía. Y es que ¿a quién le gusta el dolor? A nadie. Hermano, me corté. Claro que duele. Pues ese dolor se pasa. Pero ¿a quién le gusta saber que ya no está más con esa persona? Y no sabemos cuántos años más nos quedan de vida que no podemos disfrutar con esa persona. A nadie. Hay cosas que el doliente no quiere escuchar. Y amados amigos, hermanos, la más importante de ellas, una persona que acaba de perder un familiar cercano, no quiere escucharte decir, sé lo que estás pasando. Pensamos que quiere escuchar eso, pero no lo quiere. ¿Y por qué te lo digo, amado hermano? Porque aquel joven o aquel matrimonio que acaba de perder una niña o acaba de perder un niño, ¿cómo puede esperar que una pareja que tiene todos sus hijos vivos les diga, sé lo que estás pasando? No lo sabe. E incluso aunque lo supiese, en mi caso mi madre murió. Y podría decirle a una persona que se le acaba de hacer morir su mamá, sé lo que estás pasando. No puedo decirlo. ¿Y sabes por qué? Porque no sé qué relación tenía esa persona con su madre. No sé si era la misma relación que tenía con la mía. No sé si hay algún sentimiento de culpa en esa persona por la muerte de su madre. No sé si haya pasado algún tipo de situación difícil. E incluso a mis propias hermanas no les puedo decir lo mismo. No les puedo decir, sé lo que estás pasando, porque cada una de ellas tuvo momentos, historias y detalles distintos con mi madre de las que yo tuve. Entonces es importante comprender, estas palabras no deben de salir de nuestras bocas ante una persona que está doliendo la muerte de un familiar. Algunos simplemente lamentan no poder compartir más con ese ser querido. Otros quizás se sienten culpables por algo que no se disculparon, algo que no corrigieron. ¿Cuál es el último recuerdo que tienes con esa persona que murió? Una pelea. Bueno, tuvimos algo bonito. Son distintas las situaciones, son únicas. Y por eso el duelo es único. El hermano Moshe, nuevamente citándolo, habla sobre los ayudantes. Dice que deben aprender sus roles. ¿Cómo sé cuál es mi rol ante una persona que está adolorida? Está doliente, está de duelo. ¿Cómo sé cuál es mi rol? Bueno, la naturaleza de la relación con esa persona. Como mencioné, no es lo mismo que yo presente mi duelo ante mis hermanas en la carne que ante un compañero de trabajo o a un hermano de la iglesia al que no veo hace mucho tiempo. Son situaciones distintas que llevan a relaciones distintas. La naturaleza de la muerte. No es lo mismo tratar de confortar a una persona cuyo familiar simplemente se quedó dormido y pasó a mejor vida, a alguien que murió en un trágico accidente, a alguien que murió de una horrible enfermedad. Son situaciones distintas que necesitamos meditar y comprender. Son preguntas que necesitamos poner en nuestra mente antes de siquiera abrir la boca para hablar con esta persona. ¿Qué relación tenemos con el doliente? ¿Cómo ocurrió la muerte de esa persona? Y especialmente la naturaleza espiritual del doliente. No es lo mismo tratar la muerte de un ser querido con un cristiano que con un cristiano errante o que un no converso. No es lo mismo. Una persona que conoce la verdad de Dios sabe que hay resurrección. Y si su familiar murió en la misma relación con Dios, sabemos que le volveremos a ver. Pero ¿y si no? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo actuar? Esa es la parte importante en el ayudar. Es más que decir simplemente algunas palabras. Romanos 12:15, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran.
A veces, amados hermanos, quizá la mejor ayuda que podemos darle al doliente es simplemente llorar con ellos, estar allí a su lado, saber que están sufriendo y que tal vez nosotros no sintamos lo mismo, pero estamos allí para ellos. Es más que palabras, lo que necesitan es un hombro en el cual recostarse y descansar y dejar salir sus emociones, esas lágrimas que tanto se reservan. Lo que hay que hacer es estar allí y hacerle saber al doliente que aquí estás. Alguien está pensando en ti, piensa por ti, ora por ti, desea estar contigo y ayudarte en ese momento. Eso es lo importante acerca de fortaleciendo el corazón que sufre. Nuevamente el hermano Mosher menciona acerca de que las personas en duelo responden al apoyo real. Sí, o sea, en el apoyo real. Porque recordemos, el que murió ya no está entre nosotros. Pero el doliente sigue entre nosotros. El doliente sigue teniendo necesidades. El doliente sigue teniendo responsabilidades. El doliente sigue su vida hasta el día en que Dios decida, esto ya no sigue más. Esa persona necesita cuidar de su hogar, pero ahorita no tiene las fuerzas para hacerlo. Esa persona necesita ser mandados, pero no está en la oportunidad de hacerlo por el dolor que siente. Esa persona necesita tal vez llevar a sus hijos a la escuela. Esa persona necesita hacer muchas cosas y ahorita no está en la condición para ello. Es allí donde los ayudantes entramos. Es allí donde les ofrecemos esa mano amiga que tanto necesitan. Ellos puede que quieran, puede ser que te hagan saber, necesito que me ayudes con esto, necesito que me des palabras de aliento, necesito que estés aquí para que me escuches. Algunos simplemente lo ignoran, no saben lo que está pasando. Y otros no quieren saber nada, están apartados de ello. Es sumamente complejo el duelo. Para avanzar, para seguir adelante, solo el tiempo es un verdadero amigo. No sabemos si esta persona le tomará un día, una semana, 10 años, 50 años o hasta la muerte para seguir adelante. Pero necesitamos estar allí para ellos. Se necesita tiempo para volver a centrarse en la realidad, los sentimientos y la fe. Aquellos que están tratando de ayudar a los dolientes dirán, cuéntame cómo te sientes. Amados hermanos y amigos, memoricemos esas palabras. Cuéntame cómo te sientes. Eso es lo que el doliente desea escuchar. Desea que alguien esté allí para él. No alguien que le diga, sé lo que estás pasando cuando no tiene ni idea de lo que está pasando en el corazón de esa persona. Cuéntame cómo te sientes. Vamos a escucharte. Aquí estoy para ayudarte. ¿Qué puedo hacer por ti? Recordemos estas palabras y mantengamos, si algo mantenemos de este mensaje, es eso. Cuando alguien nos hace saber que acaba de fallecer un familiar, un amigo, alguien cercano, ¿qué puedo hacer por ti? Dejemos que sea él o ella quienes hablan, simplemente si ellos están considerando hablar. Estemos allí simplemente para escucharles cuando necesitemos escuchar. ¿Cómo concluimos con el mensaje o la lección de esta mañana, amados hermanos? Hay una gran diferencia, aunque las palabras parecieran utilizarse intercambiablemente, entre duelo y luto. Cuando hablamos de duelo, que es lo que hemos estado hablando esta mañana, son los pensamientos y sentimientos que se experimentan dentro de uno mismo, tras la muerte de un ser querido. Ese duelo continúa todas nuestras vidas. Sin embargo, el luto, en diferencia de esto, es el término que se utiliza para describir lo que hace el doliente cuando toma la experiencia interna del dolor y la expresa de alguna manera. La gente no vive de luto toda su vida. La gente continúa con su vida. Pero el duelo está allí. En esos momentos especiales se acuerda de esa persona, sufre por esa persona, llora a esa persona. Pero no la vemos de luto. Es importante comprender esa diferencia. En simples palabras, el luto es la muestra pública del duelo. Muchos ya no muestran el luto, pero el duelo sigue en ellos, como hemos discutido en esta oportunidad. No existe tal cosa, como hemos hablado, de un orden progresivo, de fases o etapas del duelo. Cada persona reacciona de manera distinta y única. Si necesitas llorar, hazlo. Nuestro Señor lo hizo y no es una muestra de debilidad. Algunos sugieren que se debe superar o afrontar el duelo, pero estas personas no saben lo que está pasando en el corazón de estas otras personas. Es como si se tratase de una cortada de un dedo. ¿Se pasa el dolor? No, no se pasa.
El dolor continúa allí. Tras la muerte de un ser querido, las cosas ya no son normales, porque no pueden volver a ser como antes, porque antes esa persona estaba con nosotros. Mantengamos todo esto en mente cuando meditamos acerca de nuestras vidas. Mantengamos todo esto en mente mientras meditamos acerca de las vidas de los demás. Y recordemos cómo la muerte, siendo nuestro enemigo, como hablamos al inicio del mensaje, es un enemigo que puede ser vencido. Y puede ser vencido porque Cristo la venció. Pablo le hace observar a los hermanos en Corintios, en 1 Corintios 15, 57 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Satanás y la muerte piensan que nos han ganado esta batalla, porque tal vez nos hemos debilitado espiritualmente ante la muerte de un ser querido. Pero ellos no han ganado. Quizás más bien esto nos ha fortalecido en que ahora que no tengo a esa persona conmigo, quiero estar con ella o con él en ese hermoso lugar en el que sé que está, porque fue obediente a la palabra de Dios, porque fue un alma inocente y pura que tal vez en su infancia murió. Pero si es una persona que ya maduró, que ya creció, obedeció el evangelio y vivió fielmente hasta la muerte, sé que quiero estar con esa persona y me esforzaré en llegar allá con ella. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. La muerte no vencerá. Quizás muramos en esta tierra, pero tenemos la oportunidad de vivir eternamente con nuestro Señor y con esos seres queridos porque Cristo nos da la victoria. Con Él somos vencedores. Siempre recordemos eso. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Recordemos siempre esto. A pesar del dolor que estemos sintiendo por la muerte de un ser querido, y sabemos que muchos se nos han ido en los días recientes, pero podemos tener la confianza de saber, con Cristo hay victoria, con Cristo hay poder. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, nos promete y afirma que nosotros podemos vencerla. Hoy quizás no podemos estar con esos seres queridos, pero si somos humildes y obedientes a Dios, podremos vernos en ese hermoso lugar que ha preparado para nosotros, donde no nos separaremos jamás. Podemos fortalecer nuestros corazones, como es el tema del mensaje, que sufren ante la muerte de nuestros seres queridos. Podemos hacerlo, ayudándonos unos a otros, al comprender la hermosa bendición de Dios mediante su Hijo, quien aparecerá por segunda vez. Cristo venció la muerte, vendrá de nuevo y cuando venga, no va a ser para quedarse reinando por 1000 años. Cuando venga, será para llevarse a aquellos que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los que se han sometido a su voluntad. Quienes esperan son quienes han obedecido su voluntad y el Evangelio. Hoy, amado amigo, si no eres cristiano, quiero que sepas la hermosa bendición que hay en saber que hay un lugar preparado para quienes hacen la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, para obedecer el Evangelio, simplemente necesitas oír el Evangelio ser predicado, creer que Dios es y galardona a aquellos que le buscan, arrepentirte de tu forma de vivir y dejar esa vida atrás, confesando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, haciéndole saber al mundo que Jesús es el Hijo de Dios, que salgan esas palabras de tu boca y entonces seas bautizado por el perdón de tus pecados y de esta manera Él te añade a su iglesia. Y si ya has hecho eso, ya eres cristiano, pero no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, recuerda que Él quiere que estés con Él. Y Él es fiel y bueno para perdonarte si muestras tu arrepentimiento y le haces saber acerca de tus ofensas y les confiesas a Él. Es a Él a quien debes de confesarlas. Estamos aquí para ti. Estamos aquí para ayudarte. Si estás sufriendo por la muerte de un ser querido, quiero que sepas que aquí estoy para ti. Deseo hacer lo que esté a mi alcance para ayudarte, porque sé que Dios quiere eso. Sé que Dios quiere que puedas seguir viviendo, preparándote para ese hermoso lugar que Él ha preparado. Sea cual sea la situación, vamos a entonar este himno de invitación, esperando que podamos meditar sobre esto y que podamos fortalecer nuestros corazones ante este tipo de sufrimiento y poder ser de ayuda para aquellos que están sufriendo. Que la paz de Dios sea con todos, hermanos. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.